Lenín Carpio. Hay un refrán, no sé si es de la naturaleza, del ingenio dominicano, y lo cito: lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, vamos a hacer una narrativa muy breve, condensada, miscelánea, para que entendamos cómo las grandes corporaciones de radio se han desplomado en la República Dominicana al paso de los años. Son eventos, aunque no tienen un parecido, pero en su contexto de acumular poder, sí tienen una identidad igual. Por ejemplo, en el caso de Rafael Corporán de los Santos, que surgió de un estilo de vida de pobreza, pudo enquistarse en el área de la comunicación y la producción, y con habilidad creó el circuito Corporán. Acumuló más de 20 emisoras en el país. Todas esas emisoras, con una gran dinámica de venta, le proporcionó una vida tranquila y de poder político y mediático, tanto que lo llevó a convertirse en alcalde del Distrito Nacional en la peor de las épocas, porque el territorio no estaba dividido. Y una gran oportunidad de ser visto como una pieza clave en el poder mediático, a los extremos que Balaguer lo acercó a él, a pesar de que tiene una historia plenamente conocida en la República Dominicana, de que no era del favor político del doctor Balaguer. Y finalmente murió siendo reformista. Corporán se vio estremecido por una crisis y su circuito fue desmantelado porque lo vendió a una marca bancaria de la República Dominicana. Murió en la pobreza. Leonel Almonte, el que quebró el banco en el año 1992, el Banco Universal, hizo la cadena de radio más grande que hasta el momento se había conocido en la República Dominicana. Radio, televisión, canales, periódicos, influencia, desde el primer gobierno de Balaguer hasta concluir con el caso de Salvador Jorge Blanco, que es donde fue que se produjo el mayor escándalo que lo involucró a él. Apenas había cursado el bachillerato, pero tenía una habilidad para los negocios sumamente envidiable. Purgó entre túmbulos 15 años de cárcel, condena que finalmente se redujo a arresto domiciliario. Leonel Almonte tuvo una gran influencia en el país. La guerra de la papeleta. Luego surge de todo ese proceso de quiebra, de desmantelamiento de ese poder mediático de Leonel Almonte, cuando Leonel y otros grupos habían adquirido, o después de la quiebra del Banco Universal, los remanentes de la asociatividad adquirieron entonces el Banco del Comercio, que todos recordarán que operaba aquí en Higüey frente al Parque Central. Ese banco se ve también afectado y quiebra, pero tenía periódicos y estaciones de radio, porque siempre se buscan el poder mediático, estos grupos financieros, como forma de controlar la información y también de incidir en el gobierno, el que esté al mando de las cosas públicas. Quiebra ese banco. Entonces, el naciente banco de pocos años, Baninter, adquiere todos sus bienes. Y Ramosito Figueroa comenzó a construir el imperio más grande que se conoce en la República Dominicana, de televisión moderna, de radio, de periódicos, de influencia política, el denominado Grupo Baninter. Ese grupo, hasta el año 2003, operó de manera muy holgada. Y llegó un momento en que la autoridad y la valentía de Hipólito Mejía le dijo: hasta aquí llegaste. Tú tienes un banco oculto y tienes mucho poder. Esa reunión se dio en La Romana. Y Ramosito le contestó: si tú afectas mi corporación, te voy a tumbar el gobierno. Y lo hizo, porque lo que se produjo después de la quiebra fue lo que llevó a que Hipólito Mejía o el PRD perdiera el poder. 55.000 millones de déficit. Y todavía tenemos los efectos nocivos de esa quiebra. ¿Por qué planteo eso? Al parecer le sigue un designio a todo aquel que busca tener una larga constelación de emisoras de radio y canales de televisión y periódicos para incidir en las cosas públicas o en la política dominicana, porque los gobiernos se ven obligados, arrastrados a caer en la trampa. Un caso reciente
es el del señor Ramón Gómez Díaz. Está tambaleando, sus empresas no producen lo suficiente para mantenerse, incluso tiene sentencia y tiene llamamiento por no pagar la electricidad de la principal sede de sus medios, que es el Canal 5. Se ha podido manejar porque todavía tiene algunos medios de poder o alguna influencia política, pero muchos dicen que está quebrado, que su mayoría de sus empresas están quebradas. Le he hecho esta narrativa para entonces caer en Antonio Espaillat. Creo que es un designio que le sigue a todo el que aspira a tener grandes cadenas de radio. Antonio Espaillat se está hablando, incluso se está dando a conocer, que el gobierno tendrá que auxiliar, no en la compra, ni intervenir en muchas estaciones de radio porque él es socio. Él no es dueño absoluto. En consecuencia, la sociedad no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Esas son inversiones y que hay que preservar y que él tiene que preservar. De lo contrario, entonces se le acrecentará aún más la problemática. Si pone a disposición, cuando vaya a resarcir, porque eso sí tiene que hacer, no sé si él pagará con cárcel, jurídicamente no se establece así que no se sorprendan con cualquier decisión en los tribunales, pero sí el resarcimiento de todas las víctimas tendrá que pagarla. Y con los recursos necesarios no cuenta. Porque él geretea algunas estaciones, unas cuantas, pero no es propietario. Sí tiene acciones en otras estaciones de radio e inversiones en otros canales, pero no es dueño absoluto. Entonces, esto lo conllevaría al que el brazo del amigo tenga que extenderse para ayudarlo. Y nosotros nos vemos la obligación de que vamos a recorrer otro episodio donde un salvataje empobreció a la República Dominicana y la intervención de un presidente para poder cumplir, porque también está involucrado, demandado conjuntamente con el ayuntamiento, podría darle un giro sumamente importante a la situación de Antonio Espaillat. ¿Qué ha jodido a Antonio Espaillat igual que Leonel Almonte? Quiso acumular mucho volumen de riqueza e influencia política y finalmente se muestran como personas que no son dadas a enfrentar cualquier tipo de problemática, sino recorrer el camino holgado de la comodidad y la influencia política, lo que hizo hasta el caso reciente del 8 de marzo que todo el mundo conocemos, la desgracia, la tragedia del jet set. Quiere decir que el señor Antonio Espaillat va encaminado a reducir su influencia económica en el país, incluso caer en un territorio de olvido en la República Dominicana y su capacidad de estar gravitando en estos medios económicos nacionales va a quedar limitada. Porque la confianza no va a ser la misma de todos esos inversionistas y muchos de estos bienes, si no son vendidos o en partes iguales repartidos, o el gobierno, si se ve la imperiosa necesidad, adquirir alguno